Buenos días, bienvenidos estimados al nuevo segmento del asesor automotriz. En este día nos toca con el asesor Alejandro Salmerón y mi persona responsable de tienda, David Matamoro. El día de hoy estaremos viendo lo que son segmentos de frenos y discos para darle su mantenimiento, los límites que lo que conlleva el no cambio y recomendaciones automotrices. En esto del tema de freno es bien importante, recordemos que es seguridad y además de eso que nos va a garantizar de que nosotros, valga la redundancia, si estamos hablando de freno, es uno de los elementos o componentes muy importantes en todo el sistema de lo que hablamos de un vehículo o de un automóvil. En este caso, nosotros vamos a trabajar en la parte de lo que son discos, campanas. Hay medidas máximas, mínimas. También hay que respetar un poco lo que son las indicaciones del fabricante. Y además de eso, tomar en cuenta el reemplazo en tiempo de lo que son los líquidos de freno. Recordemos que cuando se dan altas temperaturas, ellos, en el transcurso del trabajo que se va realizando, obviamente, tiene la tendencia de la acumulación de determinada, digamos, de humedad. Entonces, por esa razón, debemos de tomar en cuenta que el reemplazo del líquido de freno es también importante en esto, lo que es toda esta parte de lo que es la generalidad pues, del sistema de freno, que además de eso creo que debemos de tomarlo con mucha responsabilidad, porque es uno de los elementos muy importantes en el sistema automotriz. También según lo que dice el fabricante en el manual de vehículos, si el líquido de freno es 2.3, 2.4, según la clasificación, y así aplicarlo en su debido momento para el cambio, ya sea el momento de un cambio de taco o una rectificación, siempre purgar el sistema y aplicar el debido líquido, que sea 2.3 o 2.4. Sí, bueno, nosotros estábamos hablando también de lo que son discos, campanas. Y en esto, la mayoría, pues, si también nos están viendo algunos mecánicos, efectivamente ellos traen en la parte de la campana, en la parte de los discos, traen unas medidas. Entonces te dice mínimo, máximo. Entonces nosotros no podemos excedernos de esas medidas. Han habido casos donde nosotros acá en la federación nos han traído clientes, socios, a hacer compras y esos discos ya obviamente no están aptos para pasar en un proceso de rectificación. Sí, en su momento pudieron haberse rayado o desgastado por alguna pastilla que haya tenido ya estaba en el límite. Pues. Una vida útil, según el repuesto. Es correcto. Entonces, hay un momento en el que vos tenés que hacer el reemplazo y ya no podemos nosotros pensar en hacer rectificaciones para corregir la deformación del disco. Entonces, vos tenés que tomar en cuenta ese tipo de medidas. Ahora recordemos, estas dimensiones van a variar dependiendo del fabricante y dependiendo del tipo de vehículo que estemos nosotros en ese momento trabajando. Eso es bien importante porque cuando hablamos de medidas mínimas, máximas, estamos hablando del grosor. Hay algunos casos que, por ejemplo, en el caso de los discos, ellos usan dos superficies, obviamente la que va en la parte externa y la otra que va en la parte interna. Y ha habido casos donde solo se desgasta una, que por error el taco se desgastó, porque el caliper se pudo haber pegado lo que son los pasadores. Pero en estos casos, cuando ellos se ha dado el fenómeno que los calipers se pegan o pudo haber sido alguna, te puedo decir, mala instalación, manipulación. Sí, es que ellos se generan desgaste cuando están operando, pues entonces vos tenés que estar corrigiendo para efecto que no te hagan ruido, para que el consumo de las pastillas sea de manera uniforme. Entonces en este caso tenemos que darle mantenimiento porque también recordemos que los pistones que llevan los calipers también requieren de limpieza, requieren también de reemplazo, correcto, lo que son las partes de los gorrines. Ha habido casos donde también ellos, las polveras se rompió o se las elimina, pero no es recomendable. Y te digo, yo he hablado con muchos mecánicos en lo que ya todo este tipo de errores ya no se cometen. Tal vez algunos puedan ser que los instalen con una polvera rota, pero recordemos que el polvo, el agua, más para la época de invierno, todo eso lo que hace es más bien generar óxido. Y recordemos que cuando pasa eso, pasas por el proceso de oxidación y después pasas por el proceso de corrosión, que es donde ya el metal ya está siendo penetrado y se comienza prácticamente a generar deformaciones y de ahí lo que tenés que hacer es reemplazarlo. Pero
nuevamente lo que nos interesa a nosotros es respetar esos límites y además de eso que la seguridad en el frenado pues siempre debe estar en un 100% para que podamos nosotros garantizar el buen funcionamiento de ese vehículo. Es bien importante, además de que me decían, puedo en lugar de instalar las pastillas que se conocen como de fábrica, que es lo que se consigue en el mercado o en las concesionarias, poder, aquí en Nicaragua se conoce como pegar las pastillas o pegar las zapatas o balatas, ellas te funcionan, pero este tipo de fibra a veces no cumple con algunas especificaciones, así es. Entonces, por ejemplo, algunas veces cuando llueve, ellas absorben demasiada humedad y el frenado es bastante, te puedo decir, muy deficiente. Y nunca va a ser igual como la fibra que viene de fábrica, que es bien importante en el frenado y además de eso logra disipar el calor. Hay algunas pastillas que en su misma estructura permite de que te pueda dar más rendimiento. Algunas de ellas no solamente vienen de la superficie completamente plana, traen algunas ranuras. Y algunas traen algunos biseles, que todo eso pues obviamente a la hora del funcionamiento tiene su trabajo, pero esto sí es bien importante para poder nosotros garantizar que el sistema de freno esté cumpliendo a cabalidad pues. Y mencionabas vos al inicio referente al tipo de los líquidos de freno que hablaban del DOC 3, el DOC 4, tenemos hasta el 5. Entonces para cada uno de ellos hay un tipo de aplicación, porque por ejemplo para los vehículos que son de uso para competencia o son deportivos, usan algunos líquidos, creo que es el DOC 5, y no se puede aplicar otro tipo de líquido por efectos del sistema de frenado. Además de eso, que en el mercado se conoce el taco o lo que son de cerámica, el orgánico y el que es semimetálico, otro lo dice semimetálico pues. Pero para uno efectivamente el que es de cerámica tiene un frenado pero muy bueno, y para, por ejemplo, el semimetálico pues tiene su desventaja, pero esos lo utilizan muchos para lo que son competencias, aunque tenga que te puedo decir daños colaterales que se dan por el tipo de estructura del mismo material, pero sí son importantes de que tengamos que aplicar en unos casos estos tipos de materiales. Recordemos que el orgánico te frena, pero muchos me dicen, pero en las ruedas, en los rines me genera demasiado polvillo, todo negro, me lo ensucia. Entonces ahí es donde nosotros debemos de utilizar un tipo de pastilla que es la más adecuada, en este caso el que es de cerámica, que es el más conveniente. El más conveniente. Entonces recordemos de que decíamos, hablamos de líquido de freno, hablamos de pastillas, hablamos de medidas máxima, mínima, que son bien importantes al momento del frenado. También está la revisión periódica en el mantenimiento de los frenos, el líquido, ver el tipo de claridad, si está oscuro, si está café. Ya para la dependencia de la calidad del producto también que compremos. Sí, ahora se pueden utilizar, hay algunos, te puedo decir, medidores para ver la vida útil del líquido. Entonces, eso te permite poder que tenga siempre un frenado en un 100% eficiente. Bueno, ahora hay tantos equipos, tantas cosas que podemos utilizar en la mecánica que te permiten poder dar un diagnóstico bastante acertado y que te permita poder garantizar que en este caso que estamos hablando de freno sea lo más, te puedo decir, más preciso, porque si hablamos de freno estamos hablando de seguridad, estamos hablando de que debemos de tener ese sistema trabajando en un 100%, que eso es lo que se pretende darles este tipo de información, que para algunos podrán decir que tal vez no sirva de mucho, pero recordemos que la inmensa mayoría, que no son mecánicos, que son propietarios de unidades, sí es importante darles este tipo de recomendaciones para que ustedes puedan servirle de una ayuda. Y hay algo que antes que se nos vaya, ¿verdad? Que creo que es bien importante, todas las pastillas traen una laminita que se conoce como alarma, o les dicen está chirrido, sí, que está correcto. Entonces cuando ya uno comienza a oír el chirrido, entonces significa que ya la pastilla está llegando al límite, y así evitamos de que por lo menos la laminita lo que hace es generar una raya,
pero cuando ya esa lámina se acaba, entonces comienza el taco, ya Metal con metal. es correcto, entonces ya comienza a perforarlo y al final se dañó pues el disco. En este caso es un frenado que te puede ocasionar que si una rueda delantera prácticamente ya está en el límite, recordemos que eso va a ser deficiente, más cuando ahora la mayoría de los vehículos que tenemos usan el sistema ABS, que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Estas recomendaciones se las damos de parte de Fénico Taxi RL, que ha estado muy interesada en darle este tipo de información que son muy importantes en el uso, las aplicaciones de cualquier tipo de vehículo que ustedes puedan tener a la hora de conducirlo. Recuerden que en todos los productos de calidad, Fénico Taxi RL los puedes encontrar, tanto particular, taxi y socios. Recuerden de seguirnos en nuestra plataforma Facebook, TikTok e Instagram. Somos Fénico Taxi RL. Síguenos para más información.